Buenos días, ¿cómo les va? Creo que muy bien porque estamos disfrutando de este culto que es de bendición para nuestra vida y también nos pone en la rica comunión de unos con otros y disfrutando de la presencia del Señor en medio nuestro. Queremos bendecir a los hermanos, hermanas que están aquí en el templo, queremos bendecir a aquellos que nos están siguiendo por la transmisión y realmente queremos que Dios vuelva a visitarnos, que el Señor siempre nos visite. Parte del Adviento, ¿sí?, del tiempo que estamos viviendo en forma litúrgica, es la visita de Dios. Y dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 67, allí al comienzo, Lucas capítulo 1, versículo 67, perdón. Si no lo iban a encontrar nunca. Lucas 1, capítulo 67, versículo 67 al 79, que es la profecía de Zacarías. Dice: entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir y visitar a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que lo aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, se refiere en esta parte a Juan el Bautista. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tiniebla, en la terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Amén. Yo me imagino ese momento de este sacerdote Zacarías, cuando pronunció esa palabra profética en medio de los que estaban allí. Debe haber sido un momento precioso espiritualmente. Zacarías, sacerdote de la familia de Aarón, es decir, de gran linaje espiritual. Estaba casado con Isabel, que también venía con linaje espiritual, pariente de María. Eran rectos ante Dios, eran un matrimonio, una pareja que vivía conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus mandamientos. Y especialmente Lucas, antes en el capítulo 1, versículo 8 al 11, dice que le tocó llevar el incienso de ofrenda al santuario, al Santísimo, perdón. Es decir, eso era algo que pasaba muy de vez en cuando porque había tantos sacerdotes que le tocaba la vuelta y era un privilegio entrar en ese momento porque entraban solo. Y allí hacían esta ofrenda de incienso.
Y mientras estaba haciendo esta ofrenda de incienso, se le apareció el ángel Gabriel, el mismo que se había aparecido a María para anunciarle la venida del Hijo de Dios, de anunciarle la venida de Jesús, y le dijo el ángel Gabriel a Zacarías que su mujer iba a dar a luz. Y uno diría, bueno, todo bien. Pero el caso de Zacarías e Isabel eran de edad avanzada. Ya eran personas ancianas. Por lo tanto, la esterilidad de no haber tenido nunca hijos se había instaurado ya en sus vidas. No había manera biológica de que Isabel y Zacarías pudieran tener un hijo. Y frente a esta noticia queda muy sorprendido Zacarías. Vuelvo a decir, Zacarías, Isabel, hombres de Dios, mujeres de Dios, que estaban consagrados plenamente al Señor, que eran de un linaje escogido. De la descendencia de Aarón era Zacarías, de ese sacerdocio de Aarón era Zacarías, que tenía el privilegio de estar en ese momento llevando el incienso de ofrenda al santuario, al Santísimo. Pero que ya habían perdido expectativas de su descendencia. Habían perdido la expectativa de dejar hijos que continuaran con su generación. Pero no solamente que habían perdido esa esperanza, sino que de alguna manera la esterilidad, especialmente en el contexto, en el tiempo bíblico, era una señal de las cosas no andan bien, más o menos de maldición. Por lo tanto, debe haber sido una carga que abrumaba el corazón de Isabel y abrumaba el corazón de Zacarías. Cuando el ángel Gabriel le dice y le anuncia que iban a tener un hijo y que le pondrán por nombre Juan, no solamente que le anuncie que van a tener un hijo, sino que le dice cuál es el nombre que le van a poner, tenía tanta angustia e incredulidad Zacarías que dudó y dijo, bueno, pero si esto es verdad, dame una señal que esta profecía se va a cumplir. Y uno diría, bueno, muchas veces uno le ha pedido señales al Señor. Conocemos el caso emblemático de Gedeón, ¿no? Que le pidió una señal, no una, sino dos señales para confirmar lo que el Señor lo estaba llamando, y Dios le concedió esas dos señales. Entonces, haber pedido esto, uno podría decir, bueno, está dentro de la teología que venían viviendo el pueblo de Israel. Está bien pedirle señales al Señor cuando sentimos que viene una profecía. Pero de alguna manera, para este propósito, para esta situación, pareció que no estaba tan bien porque había algo que sanar, porque había algo que restaurar, porque había algo que Dios todavía necesitaba hacer, porque le dijo, por cuanto dudaste, quedarás mudo. ¡Wow! De pedir una señal, quedó mudo. No solamente que le dijo que no, sino que le salió bastante al revés. Zacarías es que cuando recupera su voz, sale con esta gran alabanza profética que acabamos de leer anteriormente. Zacarías, que estuvo 9 meses calladito porque no podía hablar, sale lleno de Dios para compartir esta profecía que acabamos de escuchar. Profecía que se hizo realidad, profecía que se cumplió, profecía que hoy nos bendice. Claro que el tratamiento de Dios sobre Zacarías no fue un tratamiento que uno diría, ay, me gustaría ser como Zacarías, quedarse 9 meses mudo. Bueno, los que gustan hablar saben que es un grave problema,
porque las señas y escribir no alcanza cuando uno quiere conversar. Y en esto, Zacarías tuvo que tener un aprendizaje. Y fíjense, interesante, porque el nombre que el ángel Gabriel le dijo a Zacarías que le pondrá es Juan, que significa, que tiene el sentido, Dios es misericordioso o Dios se ha apiadado. Muchas veces hemos compartido que cuando Dios da un nombre, en el contenido del nombre también da el sentido, el propósito que va a cumplir esa persona. De alguna manera, Juan mostró la misericordia de Dios, se adelantó a la misericordia de Dios, preparándole el camino a nuestro Señor Jesucristo. Pero es muy interesante que el texto nos invita, allí al comienzo, nada más que cuando empezamos a leerlo, dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Dios estaba visitando al pueblo de Israel. Entre los últimos escritos del Antiguo Testamento y los primeros escritos del Nuevo Testamento hay más o menos 400 años. El periodo intertestamentario, ¿sí?, hay aproximadamente 400 años, donde no hay, parece, palabra de Dios. Parece que no hay visita de Dios. Parece que Dios se ha olvidado de su pueblo. Parece que Dios ya no está tan presente y solamente le quedaba el llevar generación tras generación lo que Dios había enseñado que se transmitiera a partir de la Pascua, ¿sí? Y las distintas enseñanzas de sus leyes y mandatos. Y eso es lo que iban proclamando una y otra vez. Pero se había hecho tan rígido todo eso que tenían fachada de piedad, tenían apariencia de piedad, pero no vibraba nada, no había corazón, no había vida detrás de esa piedad. Y Dios, viendo esto, volvió a mostrar su misericordia, volvió a apiadarse. Juan volvió a mostrar, sí, que Dios siempre estuvo. Y el texto nos habla de esto, de que Dios visitó. Y la palabra visitar, tanto en griego como también en español, habla de ver. Mostró su rostro. Dios iba a mostrar su rostro. Y efectivamente lo mostró en Jesucristo. El tema que Dios venía a visitar y a redimir al pueblo en gracia y en misericordia. Y fíjense, porque cada vez que Dios visita, hay un despertar en nuestro corazón. Las visitas de Dios tienen un sentido, tienen un propósito. Las visitas de Dios no son por casualidad. Algo sucede en las visitas de Dios. Cuando Dios se muestra, cuando Dios aparece, cuando Dios irrumpe en nuestra vida, cuando Dios irrumpe en la historia, cuando Dios irrumpe en los pueblos, en la gente, algo sucede, porque Dios no irrumpe para molestar, irrumpe con un propósito, con un sentido. Y en este momento que estamos leyendo el profeta, irrumpía para traer una salvación poderosa que absolutamente nadie podía dar. La salvación que solamente por gracia podemos recibir en Jesucristo. La visita de Dios conmueve, no nos deja de la misma manera. La visita de Dios nos hace arder nuestro corazón, porque si la visita de Dios no produce algo en nosotros, es porque realmente
hemos puesto murallas tan alejadas de Dios que no podemos tener esa sensibilidad que viene del Espíritu de Dios. La visita de Dios llena nuestro corazón, trae paz a nuestro corazón, nos reconcilia con Él. La visita de Dios trae luz en medio de la oscuridad. La visita de Dios nos permite librarnos de aquellas ataduras que tenemos. La visita de Dios permite vencer aquellos rencores y vivir el amor que Dios quiere en nuestra vida. Él lo hace posible. Esa visita de Dios lo hace posible. Dios hoy también, en este nuevo Adviento, quiere volver a visitarte, quiere volver a visitarnos. Quiere volver a mostrar su rostro en tu vida. Quiere volver a mostrar su rostro en medio de esta ciudad. Cuando uno escucha las noticias de la ciudad, son terribles, son dolorosas. Vemos el sufrimiento, vemos el dolor. Y muchos quizás se preguntan, ¿y dónde está Dios? O algunos le preguntan, ¿a dónde está tu Dios? Cuando uno lo proclama. Y Dios está visitando justamente cuando hay dolor, sufrimiento, donde hay desesperanza, donde hay miseria espiritual. Dios allí se aparece y visita. Por eso es que nosotros tenemos esta misma palabra profética que Zacarías. Es hoy el Señor llamándonos a nosotros para que podamos proclamar esta palabra. Y uno puede caer en la incredulidad. Uy, pero yo me pasa esto. Uy, pero yo aquello otro, como pareció con Zacarías. Pero ¿cómo voy a ser padre si ya somos re viejos, re ancianos? No hay posibilidad de que mi esposa quede embarazada. Y Dios, cuando nos llama, cuando tiene una palabra en favor nuestro, cuando muestra su visita, suceden cosas. Borra nuestra incredulidad, hace tambalear a nuestra incredulidad. Podemos quedar atados a nuestra incredulidad o tener el gesto de la fe y dejarnos visitar por el Señor para que nos conmueva esa palabra. Y no quede encerradas en un templo, no quede encerrada en una pantalla, sino que realmente vibre en nuestro corazón porque sabemos que tenemos una palabra de Dios para compartir en medio de esta ciudad. En medio de nuestra cuadra han pasado cosas en medio del barrio Rollito, lo sabemos. Han pasado cosas en tu cuadra, donde vivas, seguro, porque estamos conmovidos todos con estas malas noticias. Y Dios en Jesucristo viene a traer una buena noticia. Que no es una salvación que solamente es vida eterna para después. Es una salvación que trae justicia y vida nueva desde hoy. ¿Lo puede hacer solo el Señor? Por supuesto. ¿Necesita de Zacarías? No. ¿Necesita de Juan? No. Pero quiso hacerlo así. ¿Necesita de Isabel, de María? No. Pero quiso hacerlo así. Por lo tanto, el Señor también te invita a vos. Te visita a vos porque quiere hacerlo con vos, conmigo, con nosotros. Como iglesia, como comunidad, como pueblo de Dios. Por eso es que podemos proclamar Adviento, no como un momento litúrgico dentro de los distintos momentos que tenemos como iglesia cada domingo, sino un Adviento que haga despertar nuestro corazón, un Adviento que haga compartir la esperanza y el perdón de los pecados en Jesucristo, proclamando esta buena noticia, que Dios está visitando esta ciudad. Que Dios está visitando este país, que Dios sigue visitando este mundo. Pero permítame algo que creo que aviva o que facilita, o si Dios bien lo puede hacer solo, pero hay una actitud que creo que puede facilitar el poder atender, el darnos cuenta, el ver esa visita de Dios en nuestra vida. Y tiene que ver con el silencio para volver a creer. Dice que
Antes que se pronunciara esta profecía de Zacarías, les conté que quedó mudo 9 meses a causa de la incredulidad. Pidió señales, la señal que le mandaron fue, te vas a quedar mudo. ¿Sí? Pidió señales, no dijo cuál. ¿Sí? No dijo cuál. ¿Sí? No dijo, dame una señal que sea positiva, que me haga tener más fe. No, pidió una señal y dice, bueno, la señal que te doy es que vas a quedar mudo 9 meses. El silencio muchas veces nos ayuda a escuchar a Dios. A veces tenemos tanto para decirle a Dios que nos olvidamos de escucharlo a Él. ¿Y no será que será al revés mejor? Escuchar más a Dios. Pero ¿cómo vamos a escuchar a Dios si no estamos en silencio? Ahora, ¿todos los silencios son buenos? No, no todos los silencios son buenos. El silencio para escuchar a Dios. Y uno podría decir, por la consecuencia que tuvo en Zacarías, este silencio, este no poder hablar de Zacarías, lo llevó a rever su propia vida. Porque el silencio de alguna manera nos obliga a sentir, a dejar que las cosas fluyan. De alguna manera también nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y dejar que Dios actúe. El silencio nos ayuda a discernir entre los pensamientos y los distintos sentimientos que tenemos, depurar delante de Dios, dejar que maduren aquellas cosas que tienen que madurar. El silencio nos ayuda a comprender los signos y señales de Dios de una manera adecuada. En la relectura de la palabra de Dios, una y tantas veces que hemos leído un texto que por ahí nos dice, en el discernimiento espiritual, algo nuevo que antes no habíamos leído. El discernimiento también de los acontecimientos de Dios. El silencio muchas veces, cuando lo ponemos en manos de Dios, nos da claridad espiritual. Y me atrevo a hacer esta hipótesis de Zacarías. Creo que él utilizó el silencio para pensar mucho. ¿Por qué Juan? Porque sabía que la promesa se había cumplido. La veía a su esposa embarazada y cómo iba creciendo esa panza. ¿Por qué tendrá que ser Juan ese nombre? Porque cuando vinieron a preguntarle, ¿qué nombre le vas a poner? ¿Le vas a poner Zacarías? No, la mujer le dijo que no. Y todos quedaron sorprendidos porque era natural que siempre llevaran el nombre del padre o de alguno del linaje. Y Juan no aparecía dentro de ese linaje. ¿Cómo que no le vas a poner Zacarías? ¿Qué nombre le vas a poner? Y ella decía Juan. Y lo miraron a Zacarías, que todavía estaba mudo, y dice, ¿es así? Y Zacarías escribió Juan, como diciendo, sí, es así, Juan. Había tenido tiempo en ese silencio de poder discernir y tener claridad espiritual de por qué Dios se acercaba con piedad y misericordia. Juan. Había tenido tiempo de discernir aquellas angustias y dolores que le había padecido producto de no ser padre. Había tenido tiempo seguramente de escuchar un montón de otras cosas de Dios, que solamente el silencio delante de Dios es capaz de escucharlo. Y en verdad, nosotros necesitamos siempre estar aturdidos. ¿Cuántas veces estamos en una casa que está la radio prendida o la televisión prendida, aunque no estamos ni escuchando la radio, ni viendo la televisión, pero estamos dando vuelta y necesitamos ruido? ¿Cuánto nos cuesta estar en silencio plenamente delante de Dios? O cuando estamos en silencio plenamente delante de Dios, empiezan a aparecer miles de preocupaciones o cosas que tengo que hacer, y entonces, en vez de estar en silencio en mis pensamientos para escuchar a Dios, sigo hablando y pensando en todo lo que tengo que hacer
o las preocupaciones que me angustian y debilitan mi ser. Necesitamos estar en silencio para atender esa visita de Dios. Y cuando atendemos esa visita de Dios, Dios nos va a hablar de maneras maravillosas. Ojalá que con el ángel Gabriel también. ¿Por qué no? Ojalá que, como nos hable, podamos discernirlo. Porque Él es el Todopoderoso. Y no hay limitación en nosotros que pueda ponerle una valla a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Zacarías vio sus limitaciones. Dios vio su propósito. Dios sigue viendo su propósito en su visita. Por eso tenemos que estar atentos, en silencio, escuchando lo que Dios tiene para decirnos. Y hoy el Espíritu Santo nos sigue visitando. Sigue hablando a su iglesia, sigue hablando a tu vida, sigue hablando a su pueblo. Para que nosotros podamos levantarnos como profetas y anunciadores de la buena noticia que viene de Dios. Esto es Adviento. O esto es una de las tantas cosas que es Adviento. Escuchar a Dios, recibir su visita y proclamar el tiempo de misericordia. Porque el Señor Jesús viene. Porque el Señor Jesús viene. Maranata, podríamos decir, porque el Señor Jesús viene. No solamente vino, sino que el Señor Jesús viene a buscar a su pueblo. Que el Señor bendiga su palabra y recibamos una visita especial de Él en este tiempo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, Señor, te glorificamos en esta mañana, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Porque tu palabra profética siempre sigue anunciando cosas a nuestra vida. Porque tu palabra, Señor, en ti, Señor, no vuelve vacía. Que podamos estar atentos, escuchando, en silencio espiritual, santo delante tuyo. Para que vos nos visites de una manera especial. Hables a nuestro corazón, reconforte nuestro corazón y podamos ver lo que tú estás viendo y levantarnos en tu nombre para, en aquellas revelaciones que vos nos muestres, anunciar, proclamar, profetizar este tiempo de Jesucristo. Que en medio del dolor, del sufrimiento, que en medio, Señor, de situaciones duras y difíciles, seamos hombres y mujeres dispuestos, Señor, a dejarnos llenar por tu Espíritu, visitar por tu Espíritu y compartir una buena noticia de perdón de pecado en Jesús, de vida nueva en Cristo. Gracias, Señor. Visítanos, Señor. En tu nombre, Cristo amado. Amén.